La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Hoy vamos a entablar una vez más el estudio sobre la iglesia de Éfeso. ¿Por qué quiero comenzar de nuevo? Quiero tocar muchas cosas que no tocamos en los estudios anteriores. En los estudios anteriores hablamos ya de las 7 cartas establecidas por el Señor, especialmente a las iglesias en Asia. Las 7 iglesias que están en Asia, mencionadas en el libro de Apocalipsis, según el verso 11, encontramos mencionadas estas iglesias, el cual dice así, especialmente el versículo 11. Yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias. Pero hoy vamos a extendernos hablando de la primera carta, del primer mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Según el capítulo 2, verso 1 al verso 7, nos habla del mensaje específico para esta iglesia y para todas las iglesias que tienen esta misma situación, como la iglesia llamada la iglesia de Éfeso. Según Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí el mensaje está dirigido especialmente al ángel de la iglesia. ¿Por qué está dirigido este mensaje primero al pastor? No está dirigido ni a los diáconos ni diaconisas, ni a otros líderes, ni tampoco a los miembros directamente, sino está dirigido especialmente al pastor. Primero, Dios tiene un ángel que cuida de su iglesia. A ese le reveló el 100% la revelación del libro de Apocalipsis. Pero el Padre Celestial también, para enviarlo hacia el mundo, hacia a su cuerpo, que es la iglesia, entonces Dios, el eterno Padre, le entregó este mensaje a Jesucristo, porque Él es el dueño de la iglesia. Entonces, esta revelación de Jesucristo la recibe del Padre. Y Jesús se la da también a su ángel, y el ángel encargado de administrar también las iglesias, se lo entregó al presbítero ejecutivo, en este caso a Juan el apóstol. Le da esta carta para que este pastor que está en la iglesia en Éfeso pueda transmitírselo, aquel mensaje importante de edificación, de restauración para la iglesia de Éfeso. Por eso el Señor se le acerca diciendo en esta carta a todos, diciéndoles: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra es Jesús. Y estas estrellas también tienen el nombre así de estrella, pero son los mismos ángeles que le llama estrellas. ¿Por qué estrellas? Porque ellos brillan con el evangelio, con las enseñanzas puras. Ellos son luz
para todas las gentes que están en el barrio, en la ciudad, en el cantón, en cualquier lugar. Estamos para brillar. Brillamos llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llevando el consuelo a aquellos desconsolados, llevando la medicina espiritual para aquellos enfermos espirituales. Y por lo tanto, Él nos llama estrellas. Y como estrellas está diciendo, tengo a mis siervos en altura. Los tengo ciertamente en alto y están en mis manos. Los tengo a mi cuidado, están bajo de mi control estos ángeles, estas estrellas. Entonces, según el verso 1, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el hombre que Dios ha establecido con el propósito de dar directriz, instrucciones, guianza a su iglesia local en la ciudad de Éfeso, en este caso, mediante el orden de Dios en su gloriosa palabra. Es decir, es el hombre que recibe la revelación de la verdad de Dios para transmitirla de acuerdo a la necesidad espiritual de aquella iglesia. Encontramos a la luz de las Santas Escrituras, por ejemplo, en el libro de Esther. En el libro de Esther, capítulo 1, verso 22. Cuando la reina Esther se comportó mal, perdiendo totalmente su corona por faltarle el respeto al rey, el rey entonces envió cartas a todas las provincias donde gobernaba el rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo: todo hombre afirme su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo, dando a entender que esta carta no va dirigida a las mujeres de la casa, ni a los hijos, va dirigida al jefe principal del hogar. Esto da a entender que hay un orden lógico, y el orden es dar la palabra clave necesaria para edificar la iglesia. Se la entrega al pastor y el pastor a la congregación. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Esto es para que tenga peso cuando él predique, cuando él enseñe, cuando él aconseje, cuando él dé directriz a la congregación, para cuando él se dirija a los líderes de la congregación, lo puedan escuchar. Entonces el apóstol dice que ese obispo, que en Apocalipsis se le llama el ángel o el hombre estrella, entonces ese hombre tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y según el verso 3 y el verso 4 de esa carta, continúa diciéndonos que ese ángel o que ese que es estrella o obispo, como se le llama aquí, no debe de ser dado al vino, tampoco pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Entonces, no puede ser tampoco un neófito, es decir, un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que que es el ángel de la iglesia o la estrella, tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Entonces, esta es la razón
que Dios tiene un hombre que ha capacitado con todas estas cualidades hermosas de ser un buen ministro. Y él se dirige a ese siervo que él ha escogido, que él mismo ha capacitado para que vele por el rebaño y lo edifique, le dé la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que esa iglesia crezca nutrida, para que esa iglesia crezca completamente saludable a través de la verdad de Dios. Ahora, el ángel de la iglesia es el que está delante de Dios por el pueblo. Es decir, el que está llevando a la presencia de Dios las necesidades que tiene aquel pueblo, para que Dios dé la palabra adecuada, para que Dios dé el 100% la medicina necesaria para ese pueblo, y Dios se la da a este siervo para que la aplique a las ovejas, que son las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel a través del pastor Moisés, ya habían pasado el Mar Rojo y estaban acampamentados prácticamente en el desierto. Lo visitó el suegro de Moisés, que también era un sacerdote en Madián, un hombre sabio, inteligente, un buen administrador. Y aconsejó a Moisés diciéndole: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Esta es la palabra clave. El hombre llamado el pastor, o sea, ángel o estrella, o sea, obispo, debe de estar por el pueblo delante de Dios y someter los asuntos a Dios todo el tiempo. Ese es el trabajo del ministro. El ángel de la iglesia es el que enseña la verdad del Dios vivo a su pueblo. Según Éxodo capítulo 18, verso 20 nos dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Por eso es que se dirige el Señor siempre al hombre que ha puesto como líder cabeza en aquella congregación, sea chica o sea grande, sea mega congregación o media mega congregación, o sean 2 o 3, porque donde hay 2 o 3 convenidos en el nombre del Señor, ahí está la presencia de Dios. Ahora, el ángel de la iglesia, que es el pastor, el ángel de la iglesia del Señor nuestro, Dios, el que establece el orden y organiza al pueblo mediante líderes. Entonces, según Éxodo 18, 21 en adelante, estoy hablando las razones y el por qué le manda Dios especialmente el mensaje al líder, que lo llama el Señor su ángel, porque es el que ha puesto como cabeza de su iglesia. En este caso, según Éxodo, vemos que Dios estableció a Moisés para poder dirigir a su pueblo, enseñarlo, instruirlo, equiparlo. Pero como líder, el hombre debe de saber administrar, debe de establecer el orden, organizar al pueblo mediante líderes. Por ejemplo, además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefe de familiares y centenas de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarás, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice la Biblia que oyó Moisés la voz de su suegro
e hizo todo lo que le dijo. Qué buen líder que se sujetó obedeciendo ciertamente el consejo de otro más grande que él en cuanto a experiencia. Según Éxodo capítulo 18, versos 25 y 26. Inmediatamente Moisés, como el principal líder de la nación, escogió Moisés varones de virtud dentro de todo Israel. Los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100 y sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Qué interesante. Ahora, en el capítulo 19, verso 3, el ángel de la iglesia es el que recibe el mensaje de Dios para su pueblo y lo transmite a los ancianos y a todo el pueblo de Israel. Según Éxodo capítulo 19, versículo 3, versos 4 y 5. Dice la Biblia, y Moisés subió a Dios, porque el ángel que está puesto en la iglesia es un hombre que debe de estar constantemente en la presencia de Dios para recibir la palabra revelada, la palabra fresca para el rebaño santo del Dios vivo y verdadero. Entonces, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo 19:4. Vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé de sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A la luz de estos pasajes, de estas referencias, aprendemos una tremenda lección. Dios llama al hombre principal que va a poner al frente de su pueblo. Lo llama para que esté delante de la presencia de él y al mismo tiempo le revela la palabra y le dice lo que tiene que decir, y el pueblo debe de prestar atención a la voz de Dios por boca de su pastor. Cuando el pueblo local no escucha la voz de Dios por su pastor y comienza a relinchar como cabro y a relinchar enojados por el mensaje, por la enseñanza, se van zapateando, brincando, entonces dice el Señor, voy a pedirles cuenta, porque yo he puesto mis palabras en la boca de mi siervo. Entonces, cuando el hombre o mujer se rebela contra ese hombre que Dios ha puesto al frente, no es contra ese hombre ni contra su familia que se han rebelado, sino contra el Dios que ha puesto ese hombre, contra el Dios que revela la palabra a ese hombre. Deben de temer, deben de temblar entonces. En Éxodo capítulo 19, verso 7 y verso 8, nos dice, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. El mensaje no se lo inventó Moisés, es las palabras que Dios le ha dado, que está dándoselas hacia el pueblo, primero a los ancianos y después a todo el pueblo. En el verso 8, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, qué importante es que entendamos que Dios va a dar primero el mensaje a su siervo. Por eso debemos prestar atención cuando Dios nos está hablando por boca de nuestro pastor local que Dios ha puesto. Ese hombre, por joven que sea,
delgado o gordito o alto o viejo que sea, si Dios está con él y te está dando palabra pura, debes prestarle oído. No debes de menoscabar o menospreciar la verdad de Dios. Porque Dios va a pedirte cuenta cuando desprecies la palabra y cuando desprecies a ese hombre que ha puesto Dios. La Biblia nos dice claramente, a la luz de lo que ya les he presentado, que debemos el 100% entender que Dios no se dirige a la congregación de un solo, se dirige a través del pastor. Leemos otro gran ejemplo respecto a lo que estoy diciendo. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 1 al verso 6. Si usted toma nota de ese interesante pasaje, quiero que entienda lo que nos dice. Cuando el profeta Ezequiel, establecido por Dios como el portavoz del Dios omnipotente, le da las instrucciones para profetizarle a su pueblo. ¿Qué es lo que hace primero? No lo manda simplemente a profetizar ya. Primero le da las instrucciones necesarias y le dice: hijo de hombre, come lo que hayas en este rollo. La Biblia estaba en rollos. La palabra de Dios estaba impresa en rollos, en pergaminos. Y por lo tanto le dijo: come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Primero lo mandó a comerse el rollo, porque cuando leemos diariamente esta palabra y la meditamos como pastores, como maestros, como profetas, como evangelistas, como apóstoles, como siervos de Dios que somos, entonces al leerla y releerla, meditarla y remeditarla y obedecerla y reobedecerla, entonces estamos capacitados para enseñar, para instruir. Entonces dice el profeta en el profeta Ezequiel capítulo 2 verso 2: abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abrí mi boca, Dios colocó su palabra en mi boca y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, es decir, tu corazón. Llena tus entrañas de este rollo, llena tu corazón y tu mente, dando a entender eso. Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice el profeta: lo comí. Fue en mi boca dulce como miel. Pero en el verso 4 notamos el resultado de haberse comido aquel rollo, es decir, la palabra de Dios. Le fue dulce. 2, recibe una orden: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, habla a ellos con mis palabras. Habla a ellos con mis palabras. Es lo que estoy haciendo hoy. No me estoy inventando nada yo en las enseñanzas que estoy trayéndole. Le estoy trayendo pasaje tras pasaje para que sepa que no estoy arrastrándolo con el engaño, sino que lo estoy guiando con la verdad. Entonces, un buen profeta es aquel que lee, medita y cree a esta palabra, la obedece y la aplica a los demás. Ese es un buen profeta, ese es un buen evangelista, ese es un buen pastor, ese es un buen maestro en la palabra. Pero muchos lo que hacen es traer noticias de periódicos que han leído, asuntos que han leído de algunos libros o cosas inventadas de su corazón, ideas que han apercibido ciertamente sus mentes, pero nunca le hablan de la verdad divina. Ahora, Juan el apóstol recibe todo lo que Dios desea que le haga saber a su pueblo y le da todas las instrucciones necesarias para ellos. Si vamos al libro de Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 10,
quiero que me siga, por favor. Donde el apóstol Juan declara en el capítulo 10, verso 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice el apóstol, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En el verso 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y entonces Juan declara, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces Dios le habla a los profetas para que esto lo digan al pueblo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dice Juan. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese librito no es otra cosa. Es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Entonces Juan declara, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Me dijo, toma, cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Es decir, por las cosas contenidas de aquel libro de juicios terribles que están marcados contra los impíos no arrepentidos. Entonces, vemos que se comió aquel librito, que significa se lo leyó y se lo releyó y lo volvió a releer y así sucesivamente. Cuando ya lo ha digerido bien, entonces le dijo Dios, es necesario, Juan, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.